Aquí surge una pregunta. Es la siguiente. ¿Cuándo buscamos la aprobación del hombre más que la aprobación de Dios? Es una pregunta muy compleja en cuanto a que busca entender cuándo es que pasa. Hay unos ejemplos en el Evangelio de Juan y quiero que vean estas ilustraciones. La primera es de los creyentes secretos, aquí en Juan número 12. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, estas personas querían más la aprobación del hombre que la de Dios. Es obvio que les pasó eso porque Juan lo indicó tal cual. Pero hay que ilustrar con unas otras las historias del Evangelio de Juan que hablan del tema. En cuanto al corazón, ¿cuál era su motivación? Miedo a la persecución religiosa. Recuerden la historia de aquel ciego, Juan capítulo 9. Era obvio que ya podía ver y sus padres estaban con los fariseos que interrogaban porque no les creían que había nacido ciego. Dijeron, sí, es nuestro hijo. Pero, dijeron así, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver. Eso es falso. Sí sabían, pero tenían miedo. ¿A qué? Pues vean esto, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Sí sabían, pero los capturó el temor. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Juan nos dijo sus motivos. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Así que, me pregunto, ¿querían más la aprobación del hombre que la de Dios? Esa es una pregunta abierta. Verán por qué más adelante. Ahora hay otra ilustración del miedo al rechazo. Involucra a Nicodemo. Está en Juan 3, el hombre que fue en la noche, un rabino. Aquí verán la escena donde los fariseos enviaron serpientes a capturar a Jesús, atraparlo para después matarlo. Matarlo. Así que en Juan 7 encontrarán de nuevo a Nicodemo. Nicodemo, que era uno de ellos, un fariseo, y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Mostró gran valentía, porque los motivos de esos religiosos eran matar a Jesús. Y de ahí era un paso, para luego asesinar a quienes seguían a Jesús. Nicodemo estaba entre la espada y la pared. Yo pienso que para este punto ya era creyente. Noten cómo lo acusan. Dijeron, ¿no eres tú también de Galilea? ¿Protestaron? Casi todos los apóstoles eran de Galilea. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Era cierto en cuanto a las profecías. Él debía nacer en Belén. Pero sucede que se mudó a Galilea. Si hubieran investigado, sabrían que Jesús nació en Belén, según predijo el Antiguo Testamento. Así que, de nuevo, hago la pregunta. ¿Quería Nicodemo la aprobación del hombre más que la de Dios? Cuiden mucho cómo lo juzgan en ese punto de su vida. Ahora, otro miedo al que ya he aludido es morir. Eso se ve en los apóstoles.
luego de seguirle casi 3 años. ¿Acaso soy un bandido, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Le hablaba a los guardias romanos. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los apóstoles, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Vuelvo a preguntar, ¿ellos querían la aprobación del hombre más que la de Dios? Sabemos que algunos sí, porque ya lo leímos al estudiar Juan. Juan lo registró. Lo que estoy diciendo es que hay que cuidar cómo juzgamos a las personas en relación a los miedos. Miedo al rechazo, miedo de persecución, miedo de morir. Hay cristianos ahora que literalmente temen morir si dicen que son seguidores de Jesucristo. Ahora, hay un gran ejemplo en el apóstol Pablo. Creo que nos da una pista de dónde queda la línea que no hay que cruzar al querer aprobación del hombre más que la de Dios. Vean que escribió Pablo en prisión. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Una frase clave. Porque si hay vergüenza de Jesús, es que buscamos la aprobación del hombre más que la de Dios. Creo que la clave es para entender el principio es que hay que pedir que nunca, nunca sintamos vergüenza de Jesús. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora voy a compartir el principio y luego la pregunta. Al recibir al Señor Jesús como Salvador y ser seguidores de Él, necesitamos buscar siempre su aprobación por encima de la de los hombres. El principio es claro, por lo que dijo Jesús y lo que Juan registró. Pero aquí está la pregunta que debemos responder. Al buscar la voluntad de Dios, ¿cómo podemos distinguir entre buscar la gloria de los hombres más que la de Dios y tener temor de sufrir daño físico nosotros o nuestra familia? Considerando esta pregunta y en su respuesta, pensé en una experiencia que pasó en nuestra cultura. Fue una enorme tragedia en Columbine, en Colorado. 2 jóvenes iban armados y le apuntaron a una joven y dijeron, niega a Dios o te mato. No negó a Dios y la mataron. Ahora creo que eso indica la línea que no hay que cruzar. Ella no negó a Dios. Muy pocos enfrentarán esa decisión, pero hay cristianos que enfrentan esa decisión y eligen morir en vez de negar a Dios. Ahora seamos prácticos. ¿Conocen cristianos que no oran en público? Si conocieran sus motivos, no quieren que los identifiquen como religiosos o creyentes. ¿Qué dirá Dios de eso? Yo creo que lo que Dios diría es que sienten vergüenza de Jesús, que solo buscan la aprobación del hombre. Hay veces que deciden no orar en público por querer ser más sensibles y no hacer que los demás se vean mal. En ese caso sería sabio. Yo hablo de sentir vergüenza de Jesús.
Les daré otro ejemplo. Al pensar en esto, veía un partido de fútbol. Usaré un ejemplo actual porque no importa. Veía un hombre que era pateador en la NFL en un juego reciente de nombre Phil Dawson. Cuando vi el nombre de Phil Dawson, recordé algo que pasó en el año 95. Esto que digo podría suceder en el 2030 y sería relevante. El tiempo no sería factor. Pues cuando iba a la Universidad de Texas, era pateador y era muy, muy exitoso. Por esa razón, Playboy, la revista, como hacían de forma regular, llamaba a los atletas buenos de las universidades. Y a Phil lo invitaron como pateador a ser parte del equipo estelar, es decir, que iría a esa mansión. Habría fotografías con los demás estando rodeados por, ya saben que en cuanto a la mansión, Playboy. Y luego estaría en la portada de la revista Playboy, parte del equipo estelar. De inicio fue tentado. Yo revisé su historia. La encontrarán en Google. Escriban su nombre y encontrarán su historia. Y verán su historia justo como pasó. Así que él pensó. Phil se puso a pensar que es cristiano, que era parte de la asociación de atletas que ministraba a jóvenes en la escuela. Les decían a esos jóvenes que tuvieran buena moral y evitaran la tentación. Así que se dio cuenta. Aquí estoy enseñando esas verdades y ahora es posible que salga en aquella revista de Playboy. Tomó una decisión. Fue con quien lo invitó y dijo, no puedo ir, porque va en contra de mis valores y lo que creo. Phil quiso honrar a Dios y no a sí mismo, y tener la aprobación de Dios y no la aprobación del hombre. Dios utilizó esa historia con los años. Su entrenador en ese tiempo en verdad lo felicitó. Hacen falta más hombres como Phil Dawson. Hubo otros que lo criticaron. Al día de hoy sería peor en cuanto a la crítica, pero es una buena ilustración de este principio de vida. Así que lo repito. Al recibir al Señor Jesús como Salvador y ser seguidores de Él, necesitamos buscar siempre su aprobación por encima de la de los hombres.